Príncipe de Paz os da la bienvenida hoy con el tema: el amor de Dios es parte de su esencia. Dios no posee vida, Él es vida, nosotros poseemos vida, Dios no. La vida de Dios es infinita, eterna y sin fin, la vida incambiable. Parte de la vida de Dios es amor, el amor es una parte de la esencia de Dios. Los tres miembros de la Trinidad tienen soberanía coigual y coeterna, rectitud absoluta, justicia, vida eterna, amor, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. El amor le pertenece eternamente y coigualmente a cada miembro de la Trinidad. El amor de Dios siempre ha existido, nunca ha habido un instante en que éste no haya existido. El amor, que es característica de la esencia de Dios, se puede llevar a un amor divino. En 2 de Tesalonicenses 3:5 la palabra de Dios dice que su majestad dirija sus corazones hacia el amor de Dios y el poder de soportar a Cristo, la vida espiritual prototipo. En Judas 1:21, guárdese en sí mismo por medio del amor por Dios, esperando con anticipación la experiencia de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, con referencia a la inmortalidad de la vida eterna. Ningún miembro de la Trinidad se siente amenazado por el fracaso de la criatura o por la caída de Satanás ni por los fracasos del hombre, ninguna que ésta haya sido el plan. A esto se lo puede llamar la autoestima espiritual de Dios, porque Dios es un espíritu. De la autoestima divina viene su amor impersonal. La autoestima espiritual es un patrón de la autoestima espiritual del creyente que ha avanzado a la adultez espiritual. Aunque estemos llenos de efectos con la naturaleza del pecado, Dios ha provisto maravillosas doctrinas para desarrollarlas en nosotros en virtud, en amor personal, por Dios y para los que queremos. Nos sentimos amenazados por la rectitud que otros tienen hacia nosotros. El amor impersonal divino enfatiza la virtud del sujeto y coloca todo el mérito en el sujeto. Dios es sujeto en este caso y Él puede amar espiritualmente al género humano, muerto solamente en su base, en su carácter perfecto y su autoestima divina. El objeto del amor impersonal puede ser atractivo o no atractivo, digno o no digno. Desde su condición y su perfección, Dios puede amar al género humano en su muerte espiritual con una naturaleza de pecado. No hay forma de que Dios pueda amar personalmente al hombre a través de su nacimiento físico, porque el hombre está muerto espiritualmente. Porque en su muerte espiritual significa que él no puede ser objeto del amor personal de Dios. El hombre no puede producir suficiente rectitud para igualar la perfección de Dios. De hecho, la rectitud del hombre es llamada trapos sucios. En Isaías 64:6, la palabra de Dios dice: porque todo lo que hemos venido a hacer como algo sucio y todas nuestras obras de rectitud como trapos de asquerosidad, trapos de suciedad, y todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. El hombre solamente posee rectitud relativa, por lo tanto el hombre de Dios hacia el género humano es impersonal. En esto no depende el mérito del objeto, depende el mérito del sujeto. Ejemplo, ¿quién es Dios? Sabiendo que nosotros nacemos espiritualmente muertos y totalmente inútiles para tener una relación con Dios, no hay forma que Dios nos pueda amar, pues nosotros no somos atractivos a Él. Además, no hay ningún sistema de obras que nosotros podríamos practicar que nos haga atractivos. Por lo tanto, el amor impersonal siempre está dirigido hacia el mundo del no creyente. Bajo el amor impersonal, Dios puede amar a la criatura sin valor, tanto ángeles como no creyentes del género humano, a no de la consecuencia de aquello, sino a la consecuencia de quién es. El género humano no tiene virtud o integridad, pero utiliza la voluntad libre para pecar, para llevar a cabo las funciones del bien, del humano y la maldad. Por lo tanto, el amor de Dios hacia sus criaturas tiene que ser impersonal. Esta categoría requiere toda la virtud, integridad, santidad de Dios. Comparada con Dios, todas las criaturas son sin valor. El amor impersonal de Dios depende de qué y quién es Dios. Nunca es qué es el género humano. El amor impersonal divino es el patrón para el amor impersonal del creyente.
el solucionador de los problemas que resuelve todos los problemas en interacción con la gente. El amor impersonal es un mandato para el creyente en el plan protocolo de Dios. Nosotros hemos recibido el mandato de amar a los miembros de la familia real y amar al género humano. Esto es imposible de lograr con el amor impersonal, a consecuencia que el amor personal es una virtud, pero el amor impersonal viene a ser la base para la capacidad para amar y la capacidad de la felicidad. Siendo que Dios es perfecto, santidad, integridad, virtud, su amor sigue el patrón de la virtud, del cual nunca es inconsciente y nunca es contradictorio, su justicia y su rectitud eterna. Siendo que Dios es santo, justo y recto, su amor divino está divorciado de la parcialidad, del altruismo, del pecado, del bien humano o de la maldad. Por lo tanto, Dios puede comunicar el amor impersonal a todos los ángeles caídos y al Homo sapiens bajo la muerte espiritual real. La manifestación más grande del amor impersonal divino es expresada en Juan 3:16, porque vean la cláusula del propósito. El Dios, el Padre, amó al mundo, todo el género humano, tanto el adverbio de grado, que es el resultado de la cláusula de un resultado. Él dio a su Hijo, el nacido de una forma única, la unión hipostática, a fin de esta cláusula que dé el resultado que todos, cualquier número de seres humanos, crean en Él, Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. El mismo concepto se encuentra en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su propio amor, el amor impersonal hacia nosotros, en que entre éramos pecadores, bajo los objetos de su amor divino e impersonal, Cristo murió espiritualmente como un sustituto totalmente en nuestro lugar por nosotros, los miembros del género humano. El amor impersonal divino hacia todo el género humano es expresado en 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor impersonal de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo nacido en forma única al mundo para que vivamos a través de él. En 1 de Juan 4:10, por esto el amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación de nuestros pecados. La única cosa que puede satisfacer a Dios en cuanto a nuestros pecados es el hecho que cada uno de esos fue juzgado en Cristo en la cruz. Por lo tanto, no hay obra que pueda sustituir la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando Dios da la gracia, eso exige fe en nuestra parte, no compromiso. No hay compromiso en la fe. Nada puede hacer la salvación eterna por medio de creer de hacer un compromiso con Dios o hacerlo con Cristo, el Señor de tu vida. Cristo es nuestro Señor. Nosotros no le hacemos a Él el Señor o le reconocemos a Él como Señor. Eso sería añadir a la fe en Cristo. En 1 de Juan 4, versículos 11, 12 y 16, la palabra de Dios dice, en 1 de Juan 4:11, amados, familia real de Dios, sí, la primera condicional, Dios nos amó, así es, nosotros también hemos venido a estar obligados a amarnos los unos a los otros, la función de la virtud del amor impersonal. En 1 de Juan 4:12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado en nosotros. En 1 de Juan 4:16, nosotros hemos venido a conocernos, que es la hipnosis, y el creer, que es la epignosis. El amor virtud de Dios tiene por nosotros. Dios es amor. El amor impersonal de Dios Padre fue mostrado al juzgar en todos el pecado personal del género humano en su único Hijo en la cruz. El amor impersonal de Su Majestad nuestro Señor Jesús fue mostrado por su motivación e integridad perfecta para ir a la cruz, basado en su perfecto amor personal para Dios y el Padre. Por lo tanto, Él obedeció la voluntad del Padre para ir a la cruz y recibir el juicio de nuestros pecados. Jesucristo no se sintió amenazado de su deidad, porque siempre Él tenía una perfecta autoestima espiritual. Él no se sintió amenazado en su humanidad, porque Él tenía amor impersonal hacia todos los que le maltrataron, calumniaron, lo odiaron, lo despreciaron, y hacia todos nosotros por los cuales Él fue el juzgado. Esta demostración del uso máximo del amor-virtud como una solución nos da la puerta para nosotros. En 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero, la doctrina de la reciprocidad.
Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de amar porque Dios nos amó primero y proveyó todo para nosotros. Cuando tú llegas al patrón número 6 de la dinesfera divina, en la autonomía espiritual, nunca te sientas amenazado por otro miembro del género humano, como es el resultado que tú eres capaz de tener amor impersonal hacia todos. El amor impersonal enfatiza tu virtud, no el antagonismo, la fealdad de tu actitud terrible de algún objeto. Tú puedes amar verdaderamente al género humano entero porque nunca te sientes amenazado por nadie. Hay tres categorías direccionales del amor divino. Uno, hacia Dios. Cada persona de la Trinidad tiene autoestima espiritual dirigida a su propia rectitud perfecta y a cada persona de la Trinidad. Él tiene un amor perfecto dirigido hacia todos en rectitud perfecta de nosotros, otros dos miembros de la Trinidad. Este es el amor de Dios para nosotros y para Dios. Hacia el género humano hay dos categorías. En el género humano, salvados y no salvados, la rectitud del hombre hacia Jesucristo y a su obra en la cruz separa el género humano en estas dos categorías. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo Jesucristo en unión hipostática, con énfasis de la humildad, tiene la vida eterna, pero que el que desobedece, no cree al Hijo Jesucristo, no verá la vida, sino que la verá la ira, el juicio y la condenación de Dios permanecerán sobre él. El amor de Dios hacia el género humano no salvado y espiritualmente muerto es amor impersonal. Siendo muerto espiritualmente, la rectitud del hombre es relativa y no compatible con la rectitud perfecta de Dios. Pero cuando una persona cree en Cristo, Dios Padre imputa su rectitud perfecta y esa persona es imputada primero para ser justificada y segundo por la gracia logística y tercero por lo que Dios pone y le da el amor personal para todos los que creen, sin comprender su esencia, siendo que todos los creyentes tienen la rectitud divina habitándolos. Hacia una política o hacia una forma de actuar, esta se clasifica como el amor antropotático. La antropotatismo asigna a Dios como una característica que Él solo posee, sin embargo, usa el idioma explicativo en el marco divino de la referencia humana. Las políticas o los comportamientos de Dios son descritos en términos y características del hombre. Hay un antropotatismo del amor asignado a Dios en el amor humano, en el cual no posee realmente, pero el cual es usado para clasificar la política divina en términos del marco de referencia humana. Este se encuentra en Romanos 9:13, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú odié. La actitud de Dios aquí describe la diferencia entre la política divina hacia el creyente y la política divina hacia el no creyente. Dios no ama u odia un pecado en un sentido nuestro de estos términos. Dios ama a Jacob en el sentido de perpetuar la nueva especie racial en Israel por medio de Jacob, en el menor lugar por medio de Esaú, el mayor. Los principios concluyentes: el amor de Dios siempre depende de quién es Dios, nunca de quién es el género humano. El amor de Dios existe con o sin un objeto, siendo que el amor de Dios existe eternamente sin cambiar con la óptica de la capacidad. El amor de Dios nunca se puede y se mantiene por la atracción o por el valor de un objeto, ni depende del mérito de las obras y sacrificios de adulación o modos de operaciones legalistas de los seres humanos. La santidad divina es el paquete de la integridad para el amor impersonal del hombre hacia todo el género humano. El amor personal divino siempre funciona en compatibilidad con la integridad divina y con lo que quiere decir el amor personal de Dios. Nunca contradice su justicia, su rectitud. Todas las tres categorías del amor de Dios se combinan para formar funciones de que Dios, para que pueda resolver los problemas, las funciones que no contradicen ni comprometen sus atributos divinos, y Él nos ha dado estas soluciones como parte de nuestra vida espiritual. El amor divino siempre es una fuente, una política de la gracia de Dios. Esto quiere decir que sus obras y méritos del bien humano no es la base del amor de Dios hacia nosotros. El amor divino es inseparable, unido con la integridad de Dios. Por lo tanto, el amor divino funciona en la compatibilidad, tanto como en la rectitud como en la justicia. El amor divino es, por lo tanto, parte de la perfecta rectitud divina. Por lo tanto, el amor divino funciona con la rectitud y la justicia como parte de la integridad de Dios. No importa lo que suceda al creyente durante el tiempo, nunca habrá mayor seguridad que el amor personal de Dios para cada creyente, sin importar que este creyente espiritual o carnal.
Por lo tanto, el amor personal de Dios garantiza una relación eterna con Dios para siempre, hasta que el creyente más pecador y carnal esté en el papel del amor personal de Dios, en el cual es inseparable, unido con la integridad de Dios para participar de nuestra seguridad eterna como miembros de la familia real de Dios. No importa si estamos siendo bendecidos o castigados, la bendición o el castigo, el Hijo de Dios es el objeto del amor personal de Dios, la revelación entre el amor divino y la justicia divina. Antes de la caída, el género humano en el jardín del Edén, el amor divino era el punto de la referencia del hombre, pero después del pecado original, la santidad dividida llegó a ser el marco en la referencia para el hombre. En el punto del contacto del hombre ahora ya no es el amor de Dios, sino la rectitud y la justicia de Dios. El marco de referencia para el hombre, para la relación con Dios, es la justicia de Dios. La razón de esto es que fue la justicia de Dios quien juzgó nuestros pecados en la cruz, y es la justicia de Dios que nos mantiene vivos en la tierra por medio de imputar la rectitud de Dios que nos habita, proveyendo todo lo que sea necesario para someternos y para ser bendecidos. El amor divino sigue siendo la motivación de Dios y la base de su política de la gracia, pero la rectitud y la justicia han venido a ser el marco de referencia a la relación de Dios con el género humano. Uno de los aspectos más malentendidos del amor de Dios es en la distorsión, cuando se dice que el amor de Dios es el punto de contacto y el marco de referencia para el hombre. Nadie puede ser más alejado de su verdad. Sin embargo, la mayoría de los creyentes piensan que tratando con amor de Dios no es cierto. Nosotros como creyentes tratamos solamente con la integridad de Dios, compuesta con su justicia, rectitud. La justicia divina es nuestro punto de contacto y el origen de la bendición divina, no el amor de Dios. El amor personal de Dios solamente puede amar la rectitud perfecta. Dios ama a todos los creyentes personalmente porque la rectitud perfecta de Dios ha sido imputada a nosotros en el momento que creemos en Cristo Jesús. El amor divino solamente puede tener como su objeto la rectitud perfecta. La mecánica de la bendición de la gracia logística incluye dos partes de la santidad divina. La gracia es la función de la justicia de Dios en proveer la bendición, el género humano, siguiendo las leyes y el establecimiento divino. Y para el creyente y para poder participar a través y seguir el plan protocolo de Dios, todas las bendiciones que llegan al creyente a través de recibir sus bendiciones en el depósito tienen su origen en la justicia de Dios, imputados en la rectitud de Dios que nos habita. Nuestro punto de contacto es la justicia de Dios, no el amor de Dios. Diariamente Dios sostiene, apoya a todos los creyentes proveyendo fabulosas bendiciones de la gracia logística que sobrepasan todo lo que es necesario para mantenernos vivos, y Él provee todas estas bendiciones para cada uno de nosotros y que nos provee a cada uno por igual. El amor divino como una motivación es el amor divino, es la motivación de Dios para bendecirnos, y viviendo en nuestra motivación por medio de la doctrina nosotros aprendemos a amar a Dios. En el momento de la salvación, la motivación de Dios hacia el no creyente proviene del amor impersonal. En el plan protocolo de la motivación de Dios hacia el creyente proviene del amor personal. En cuanto al conflicto angélico, la motivación de Dios es la autoestima divina. En cuanto a la historia humana, la motivación de Dios es la autoestima divina. El amor y virtud de nuestro Señor durante la gran experimento del poder de la unión hipostática como deidad indisminuida y verdadera humanidad, es una persona para siempre. Nuestro Señor Jesucristo posee dos características de su perfecto amor: virtud como un solucionador de los problemas. Jesucristo como Dios tiene un perfecto amor y virtud. Jesucristo en su humanidad impecable tiene un perfecto amor y voluntad. En el punto de nacimiento de una virgen, Jesucristo como una verdadera humanidad recibió dentro de la dinesfera divina prototipo. Esta está rápidamente avanzando en la vida espiritual, desarrollando una autoestima espiritual en la fuente de su amor personal y por Dios Padre. Después de esto continúa con la autonomía espiritual, teniendo amor impersonal hacia todo el género humano. Por lo tanto, él tuvo la habilidad de pasar todas las pruebas del momentum y alcanzar la madurez en donde él tenía ese amor personal hacia todos los creyentes y tenía su rectitud. Si nunca hubiera la dinesfera divina prototipo, él se hubiese mantenido impecable, estando como consecuencia calificada para ir a la cruz como el último Adán y ser juzgado por nuestros pecados y por la humanidad en Cristo y siempre.
residiendo en la dinesfera divina prototipo, califica así para ser juzgado como nuestro sustituto. En Filipenses 2, versículos del 5 al 9. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 5 dice: sigan pensando en esto ustedes mismos y también en la era de Cristo Jesús. En el 2:6, quien, existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno, Jesucristo en su deidad, en la esencia de Dios, Él no consiguió igualdad con nosotros, su deidad con algo, ganancia a qué referirse en el 2:7, sino que se privó a sí mismo en la confusión de la deidad, la gnosis, cuando recibió la forma de siervo, en la unión hipostática la deidad, no disminuida y verdadera humanidad en la persona que para siempre, habiendo nacido igual a hombre, recibió su verdadera humanidad en el punto de nacimiento de una virgen y hallándose en la convicción del hombre. En Filipenses 2:8, y Jesucristo, Dios eterno, hallándose en condición de hombre, se humilló, orientándose y obedeciendo el plan de la salvación, asimismo viniendo a ser obediente en el plan del Padre hasta la muerte, como pago de sustituto de nuestra humanidad y muerte espiritual, y en la cruz. En Filipenses 2:9, Dios ha exaltado a lo máximo y ha dado un título real por encima de todo título real, el tercer título mobiliario, Rey de Reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en concentrémonos en Jesús, el autor, fundador y perfeccionador, consumador de nuestra doctrina. Yo soy la verdad. En 1 Corintios 2:16, quien, por la felicidad exhibida delante de él, el género humano pudiera nacer de nuevo, soportó la cruz, haciendo de un lado la venganza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. De la fuente de su trono metabolizado, nuestro Señor Jesucristo tenía una perfecta autoestima espiritual y una perfecta madurez. Su virtud motivacional es expresada en Mateo 26:39, cuando estuvo en el Getsemaní. En Mateo 26:39, Jesús, entonces pasó más adelante unos pocos pasos y cayó en su trono, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuando él se recogió su cruz en el Pretorio romano, esto fue su amor virtud, el mandato en el que llevó a nuestra cruz, en el mandato para tener un amor virtud. En Mateo 10:38, y él no tomó su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa que la virtud del amor humano no puede ser divorciada de la dinesfera divina, y el amor humano no puede poseer la virtud fuera de la dinesfera divina. En Gálatas 5:22, en contraste con la producción del espíritu, el amor espiritual, la felicidad, la capacidad de la prosperidad, la paciencia, la integridad, la generosidad y la fidelidad, el amor virtud es el gran experimento del poder de la edad de la Iglesia. El amor perfecto, eterno de Dios hacia sí mismo es la autoestima, que viene por ser el patrón de la autoestima en espíritu para una gran parte del patrón de la edad de la Iglesia. El amor perfecto y eterno de Dios hacia las otras personas de la deidad y su amor personal dirigido hacia la rectitud humana es el patrón del amor personal dirigido hacia nosotros como creyentes. El amor perfecto y eterno de Dios por todo el género humano en la muerte espiritual real, el patrón es el amor impersonal del creyente durante la edad de la Iglesia, el amor perfecto y eterno de Dios por todos los creyentes de la expiación de la rectitud imputada en ellos y en la salvación. El amor impersonal de Dios siempre enfatiza a Dios como sujeto. El objeto del amor impersonal no tiene mérito. El amor impersonal del hombre no es objeto, no tiene mérito, viendo ser un solucionador de problemas. A consecuencia que Dios posee integridad perfecta, Él tiene una infinita capacidad para amar impersonalmente al género humano y la capacidad eterna para el amor personal hacia aquellos que tienen la rectitud perfecta. Es obvio que la interacción de Dios al inventar el amor humano es que éste fuera el monopolio de aquellos en la dinesfera divina y en la edad de la Iglesia, porque, aparte de la residencia en la dinesfera divina, uno no tiene la capacidad para amar. La integridad de Dios siempre ha existido, un status quo perfecto, eterno e infinito. Por lo tanto, esta viene a ser la llave de la estabilidad del amor divino y en la función para
Todos aquellos que están en el cielo, mientras nosotros y la Trinidad y la tierra hacia el género humano, la estabilidad del amor divino es la santidad de Dios y la integridad divina es el soporte del amor divino, con la integridad humana es el soporte del amor impersonal. Desde su esencia, Dios ha provisto la dinesfera divina para nosotros, de tal manera que nosotros vivamos en los recursos más allá de todo el mundo puede ofrecernos. La vida en la dinesfera divina es una vida social con Dios. La integridad divina no gana nada de la función de ninguna criatura humana. El hombre no puede hacer nada para cambiar o modificar o comprender la integridad de Dios o el amor de Dios o la pecaminosidad, la arrogancia, el bien humano, la maldad humana. No puede cambiar o influenciar el amor de Dios ni la integridad de Dios. Dentro de la dinesfera divina nosotros también podemos tener la virtud, honor, integridad, moralidad, amor en las cuales son indestructibles. Todas las criaturas ganan el amor y la integridad de Dios utilizado por el patrón de su amor divino. Dios ha diseñado para nosotros una virtud que rompe las cadenas en la esclavitud del sistema cósmico. Satanás ha esclavizado a la gente en este mundo. De todas estas cadenas solamente pueden ser quebradas dentro de la dinesfera divina. Gracias, queridos hermanos. Príncipe de paz os da las gracias. Si Dios permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.